Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Para mí es un placer el estar aquí con ustedes. Esta es la tutoría 1 de la asignatura Educación Comparada. En esta asignatura, de acuerdo a nuestra agenda, lo que vamos a hablar un poco es sobre la dinámica sobre la cual se va a desarrollar la asignatura, sobre las actividades que vamos a realizar y aspectos importantes que sí es bueno vayan considerando en el capítulo 1 y 2 de la didáctica. Para efectos de hacer la sesión, digamos, corrida hasta el final, lo que les voy a pedir atentamente es que si hay alguna pregunta, la vayan anotando y al final, cuando les haya terminado de explicar, entonces vemos las preguntas. Ahora bien, ya ustedes comenzaron con la asignatura, ya hicieron el foro de presentación, ya ustedes ahorita en este momento tienen avanzado, por ejemplo, la lectura del capítulo 1 y capítulo 2. Me imagino que ya estarán diagramando, maquetando, elaborando la actividad 1, que es una actividad dirigida. Entonces, si quisiera, en aras de que me entiendan un poco, entiendan la naturaleza de esta asignatura, contarles en qué consiste. Porque, por ejemplo, yo sé que cuando leí las respuestas del foro social, varios compañeros decían, bueno, ojalá que sea una asignatura que de provecho, que me aporte, ¿qué tal? Bueno, es importante entender que educación comparada viene a ser una disciplina que se viene a encargar de trabajar lo que es la comparación, pero no una comparación sencilla, sino desde un modelo de juxtaposición. Esto se usa generalmente en las ciencias sociales, cuando nosotros nos enfocamos a la revisión de documentos, a la revisión de manuales, a la revisión de ustedes, a este nivel ya de licenciatura, me imagino, sabrán de documentos, por ejemplo, como el Estado de la Educación y el Estado de la Nación, que son documentos que se elaboran cada 3 años, cada 5 años, y van elaborando pues una realimentación a nivel nacional de cómo está el estado de la educación. Y esto se elabora a partir de investigaciones que se hacen en universidades, de procesos de formación que se realizan, de los informes que emite el Ministerio de Educación, de las políticas Con educativas permiso. en el gobierno. Dígame, María Victoria. Es que le estoy escuchando un poco cortado y casi no le oigo bien. No sé si seré solo yo. No sé, me dicen los Sí, demás. profe, es que como que se le escucha muy lejos. Qué raro, Sí, yo sí tengo los la misma escucho bien. percepción igual. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Entonces debe ser. Sí, ahora sí. Ok, perdón ahí. Bueno, lo que les decía entonces, que el modelo de educación comparada lo que pretende entonces es acercarlos a ustedes a una realidad. Voy a apagar la cámara un poquito para ver. Ok, acá. Para que ustedes entiendan la realidad sobre la cual se desarrolla el sistema educativo costarricense, que logren hacer modelos comparativos, que hagan contrastes de lo que se ve acá en Costa Rica versus lo que se ve en otros países, que ustedes puedan llegar y hacer una comparativa de cuáles son esas habilidades que se requieren lograr en los estudiantes versus las pruebas, por ejemplo, estandarizadas que se hacen en otros contextos. Entonces viene muy bien para un área de formación que es muy teórica, que es muy cambiante, y ustedes saben que en sistema educativo, la naturaleza del sistema educativo es estarse transformando constantemente. Entonces, claro, la naturaleza de esta asignatura es enseñarles a ustedes cómo se puede desarrollar una investigación con una metodología comparativa, utilizando las bases del método científico, teniendo en cuenta que hacemos más que comparar, sino reflexionar y hacer procesos de juxtaposición en el intermedio. Básicamente es de lo que trata la asignatura. Me imagino que ustedes ya habrán empezado a revisar el material y lo habrán visto bastante teórico. Pues evidentemente así es. Es un libro, bueno, que está escrito en un contexto iberoamericano, entonces les refiere mucho al contexto español, de dónde se origina esta parte de educación comparada, y es que ellos la realizan mucho más. Aquí nos enfocamos mucho en aspectos de investigación cualitativa, en algunos momentos manejando bien las herramientas investigación cuantitativa, pero la educación comparada se puede trabajar bajo las dos vertientes e inclusive en modelos mixtos.
Aquí, como ustedes ven en pantalla, lo que tengo es la orientación de educación comparada. Y lo que sí quiero que hablemos un poco es de cómo se va a desarrollar la asignatura durante el cuatrimestre. Porque tienen trabajo individual como este que están haciendo en este momento, que es esta actividad dirigida, que les viene muy bien para que vayan repasando de una vez el capítulo 1 y 2 y lo vayan estudiando, pero además tienen tareas también que son de trabajo colaborativo. Y esto es sumamente importante resaltárselos porque la propuesta de la universidad y en general es que ustedes adquieran diferentes herramientas de alfabetización informacional y por ende también adquieran competencias para trabajar en ambientes colaborativos de trabajo y no solamente de forma individual. Entonces, maximizando el uso de las diferentes herramientas, sí vemos provechoso que ustedes puedan trabajar en la entrega de trabajos grupales o en la entrega de una wiki, que ya más adelante ustedes se van a informar sobre qué es una wiki. De todos modos, van a tener con la guía mía y el apoyo mío en todo momento. Lo que les quiero enseñar acá es la tabla de actividades. Aquí está. Vamos a ver. Ustedes van a tener que entregar, por ejemplo, para este cuatrimestre, una tarea que es la que están haciendo en este momento y se entrega para la otra semana, Dios mediante, que es esta actividad dirigida que les comento, que les viene muy bien para estudiar. Entonces, vayan leyendo, contesten claramente, porque en realidad les va a servir mucho como apoyo para la prueba digital. Es un hecho que van a avanzar bastante en lectura y en contenido con esta tarea. El mini proyecto 1, en razón de que esta asignatura es referida a procesos de investigación desde el campo de las ciencias sociales, la única forma que nosotros vemos viable de que ustedes aprendan a hacer investigación es trabajando en caliente con los documentos. Entonces, tanto el mini proyecto 1 como el mini proyecto 2 son trabajos grupales en donde yo les voy a dar los grupos listos, ustedes no tienen que escogerlos, ya la wiki va a estar conformada y ustedes van a entrar a los espacios. ¿Qué es lo que sí necesito? Mucho apoyo de ustedes en el sentido de organización, que ustedes se pongan de acuerdo, que ustedes establezcan de una vez la distribución de los equipos de trabajo, que ustedes tengan una comunicación asertiva, que se comuniquen constantemente para que elaboren un buen trabajo. Si necesitan y creen que es conveniente tener de una vez un coordinador del equipo, háganlo. Y entonces se van distribuyendo las funciones. Cada uno sabe el potencial que tiene y aquí es importante respetar y valorar ese montón de potencial que tienen entre todos. ¿En qué consisten estos trabajos? Bueno, el mini proyecto 1 tiene una lectura. Ustedes tienen que hacer lectura de los capítulos 3 y 4, pero además les voy a dejar una lectura que es una investigación. La tienen que revisar, la tienen que analizar y a partir de lo que han leído en el libro me van a contestar unas interrogantes que plantea la misma investigación para que localicen información referida a este tema de metodología comparativa. Entonces se le puede pedir unidades de análisis, puede que les pida cuáles son las variables, puede que les pida cuál es el método de educación comparada que están realizando, porque como les repito, la única forma de entender estos procesos de educación comparada es trabajándolos. No me sirve que se pongan a leer, pero sí ocupo que también, además de la lectura, lo hagamos vivencial y lo hagamos práctico. El mini proyecto 2 es una continuación del trabajo anterior. Entonces, el mismo equipo de trabajo que estuvo colaborando activamente en el mini proyecto 1 va a trabajar activamente en el mini proyecto 2. ¿Por qué? Porque ya han tenido insumos, ya pudieron desarrollar la primera parte y ahora les voy a pedir propuestas. Entonces, sí es importante, van a trabajar sobre la base de otra lectura de investigación, otro artículo, y tienen que localizar otra serie de elementos propios de la metodología de educación comparada ya en los capítulos 5 y 6. Y sí es importante que ustedes vayan haciendo un amarre conceptual y además práctico de todo lo que están viendo. Entonces, en ese sentido, por eso quiero que me entiendan que la dinámica es teórica desde el material, porque sí es muy densa, como ustedes han podido ver el librito, pues tiene sus más de 300 páginas, pero además todo esto lo vamos a ir aplicando. Entonces, me interesa mucho que sean muy consecuentes con las lecturas, que por lo menos tengan la sana revisión de los aspectos generales, los aspectos básicos, o que hayan visto los videos que don Cristian está subiendo en la plataforma.
porque les hemos puesto las presentaciones de PowerPoint y también les han puesto videos explicándoles un poco qué es lo que tienen que tomar de cada capítulo. ¿Por qué? Porque cuando hagan los mini proyectos sobre la práctica necesitamos que ustedes entiendan los conceptos y puedan aportar y decir, bueno, sí, estas unidades de investigación fueron tales por esta y esta razón. Las variables de la investigación fueron estas por esta y esta razón. La metodología de trabajo es tal por esta y esta razón. Los hallazgos que se encontraron fueron estos y los procesos de yuxtaposición identificados son estos. Así con esa claridad del lenguaje. Sé que como valor agregado, ustedes al estar a nivel de licenciatura, ya hay otras asignaturas como investigación educativa o como métodos y técnicas o como métodos mixtos que algunos ya habrán visto o casi todos. Entonces, si yo hablo de un enfoque cuantitativo, me lo van a entender. Si yo hablo del método científico, que parte de la observación es un discurso que parece ser no es ajeno, me lo van a entender. Entonces las tareas para que me entiendan son prácticas. Y el proyecto final es individual. Este ya lo realiza cada uno. ¿Cuál es el valor agregado de este proyecto? Que viene en función de las experiencias que tuvieron en el mini proyecto 1 y en el mini proyecto 2. Entonces, si ustedes trabajaron de forma activa haciendo los dos mini proyectos, van a ir sobre ruedas elaborando el proyecto final. El proyecto final consiste en un tema específico que trata sobre alfabetización. ¿Por qué insisto tanto en el tema? Pues bien, alfabetización digital o alfabetización mediática e informacional es uno de los temas que en este momento está en apogeo dado al excesivo uso de recursos tecnológicos que hemos estado haciendo uso. Máxime desde el año pasado cuando la mayoría de los procesos se virtualizaron. Entonces, procurar en el estudiantado y en cualquier persona el uso responsable y efectivo de estos diferentes recursos, así como la adquisición de competencias dentro de la ciudadanía digital, es un tema que poco a poco ustedes tienen que irse empapando, discutiendo, analizando y reflexionando, tanto aquí en procesos de aprendizaje como en su desarrollo social, familiar y también con sus estudiantes quienes ya están dando clases. Es un tema del que hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque alfabetización, cuando se habla de alfabetización informacional y competencias mediáticas, no hablamos únicamente de cómo saber usar un recurso tecnológico. No es cómo saber entrar, por ejemplo, a esta plataforma de Moodle. Es qué recursos de esta plataforma de Moodle estoy usando yo que me son de provecho para mi aprendizaje y de qué forma puedo utilizarlos para maximizar mis procesos de aprendizaje. Entonces, si ustedes son docentes en ejercicio, los que están aquí como docentes, es hacia sus estudiantes cómo ayudarles a entender que las herramientas tecnológicas como tal están a disposición como complemento y apoyo de un proceso educativo y de qué forma pueden utilizar, por ejemplo, un buscador de Google o pueden utilizar una red social, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese eh, alguna otra en particular o algún aspecto como de comunicación masiva como Twitter, cómo lo pueden bien utilizar en procesos de aprendizaje y no únicamente como aspectos de socialización. O inclusive los videos de YouTube, cómo puedo sacarles yo provecho a estos recursos para desarrollar esas competencias en mis estudiantes, competencias mediáticas, que es esa responsabilidad en el uso de los medios para que ellos puedan tener una conciencia en su forma de aprender y de verdad una responsabilidad tanto en el contenido que ellos manipulan como en el contenido que ellos producen. Porque el solo hecho de que ellos en Facebook publiquen algún material o hagan un paper de cualquier contenido que quieran en Instagram y suban un video, eso se llama producción de contenido. Entonces, la responsabilidad de lo que estoy creando y para qué lo estoy creando. Y es que todo este tema ya está inserto en procesos de aprendizaje. Entonces, vean que el tema va mucho más allá del uso instrumental, ya es aquí enfocándonos en la responsabilidad. Entonces, claro, el tema lo he venido trabajando justamente porque estamos en este rol de que la dinámica del docente en procesos de aprendizaje va a ir cambiando. Ya no estamos hablando de un docente que enseña, sino que estamos hablando de un docente que apoya, un docente que orienta, un docente que está acompañando y que también, como tiene más madurez que el estudiantado al que está atendiendo, también tiene la sabiduría y el conocimiento para poderle orientar de la mejor forma
sobre cuál es la mejor forma de utilizar estos diferentes recursos. Por ahí va la discusión, por ahí va la reflexión. Entonces, claro, el proyecto final ustedes lo van a trabajar en función de 4 artículos que tienen que localizar, y esos 4 artículos los tienen que buscar en fuentes confiables, bases de datos que sean confiables. No se van a meter a un blog, no se van a meter a YouTube, tienen que ser en fuentes confiables. Por ejemplo, el repositorio de la universidad, se puede meter a la biblioteca y entran a las bases de datos de la UNED, está EBSCO, está ProQuest, está Scholar, hay un montón. Se pueden meter también a Google Académico y en Google Académico empezar a hacer la búsqueda, o si no, yo a ustedes les dejo también en una carpeta al final de la unidad 4 un montón de enlaces con revistas también, tanto en inglés como en español, para que ustedes puedan buscar los artículos. Yo no tengo ningún problema en que, por ejemplo, María Victoria escoja un artículo de Aguadet y después llegó Chantel y escogió el mismo. No tengo ningún problema. Lo que yo voy a revisar es el tratamiento de la información. Pueden haber escogido el mismo, con eso no pasa nada, pero yo reviso el tratamiento y entonces, si el tratamiento que hizo María Victoria es igual al de Chantel, ahí entonces sí viene la situación problemática, pero cada una piensa distinto, cada una hace un razonamiento diferente, con eso no hay ningún problema. Entonces solo son 4 artículos en el tema que se les va a indicar en el trabajo, ya está en la plataforma, ustedes más adelante lo van a ver, y tienen que hacer pues todo un análisis y una estrategia de metodología comparativa en donde tienen que analizar los hallazgos de cada artículo, revisar cuáles fueron los objetivos, revisar cuáles fueron sus variables, su metodología y establecer, de acuerdo a las interrogantes que les voy a plantear, todo un marco de análisis para que elaboren procesos de juxtaposición. Ese va a ser su proyecto final. Entonces, sí es importante que ustedes estén atentos, siguiendo las indicaciones, que estén leyendo. Cualquier duda que tengan, ustedes me preguntan, con muchísimo gusto yo les voy contestando. Entonces, básicamente esta es la dinámica sobre la que se mueve la asignatura. Antes del proyecto final, ustedes tienen que hacer un examen. Esa es una prueba digital. Como saben bien, después de la pandemia, la universidad está trabajando más en procesos en línea y ya no estamos aplicando los exámenes en centros universitarios para evitar el conglomerado de personas. Entonces, ¿la prueba digital en qué consiste? Bueno, son una serie de preguntas que se realizan en un tiempo determinado, generalmente se les dan de 2 a 3 horas, perdón, se les dan de 2 a 3 horas y ustedes van contestando el examen. Que me pregunten, ¿puede ser a libro abierto? De muchachos y muchachas, yo no les puedo decir que no. Tampoco voy a pretender que se aprendan todo a memoria, es que no se puede. Traten nada más de ser lo más elocuentes con el examen, de haber estudiado, porque ustedes saben muy bien que si no estudiaron lo suficiente, hay una prueba que tiene un timing y el timing va pasando. Si son 3 horas y ustedes duraron 20 minutos encontrando solo la respuesta a la primera pregunta, no les va a dar tiempo. Entonces traten de estudiar, traten de ver las presentaciones, traten de ver los videos y ya con eso poco a poco ustedes van teniendo una noción lógica, inclusive si van haciendo los mini proyectos, saben que van leyendo un poco más y más. Quisiera preguntarles si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta antes de entrar de una vez a los aspectos que tienen que considerar en el capítulo 1. Por Profe, ahora yo no. profe, entonces esas 4 actividades son la tarea, el mini proyecto 1, 2 y proyecto final. ¿Estoy en lo correcto? Más el examen, Chartel. Ajá, pero digo yo esas 4 actividades que vienen arribita. Sí, señorita. Como Ok, yo les gracias. tengo las unidades ocultas, ustedes yo sé que no los pueden ver. Ujú, La razón de que estén así es porque tampoco quiero generarles esa ansiedad sí, de que después gracias. ustedes no se pueden estructurar con todo y se me van a caer en procesos de angustia. Entonces, ya yo sé que terminando ahorita la unidad 1, yo aperturo la 2 y vamos poco a poco. Pero eso que usted ve ahí en la orientación, que ustedes lo tienen también en la plataforma, esas son las tareas que tienen que elaborar. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces. Gracias porque así ya me dieron un respiro en mi garganta. Vamos a ver.
Básicamente es lo que ustedes tienen que contemplar acá respecto a las actividades que vamos a realizar. Bueno, detalles importantes, muchachos y muchachas, vean, que he notado, porque yo ya tengo más de 1 año y medio de estar dando esta asignatura, tienen que andar con APA muy filosos ya. Ustedes ya están en un nivel de licenciatura, ustedes ya saben muy bien que ya están a punto de terminar sus procesos de licenciatura y varias tareas ya les hemos venido pidiendo en diferentes ocasiones el uso de APA. Entonces, ahí en la plataforma están los manuales de cómo se trabaja con APA con la 6ª versión que está en español. Tercera en español, tercera en inglés, 6ª en español. Ya salió la 7ª, pero la 7ª no la van a usar todavía porque la mayoría de los modelos están en inglés, no los han traducido. Entonces, todavía seguimos trabajando bajo la base de la 6ª. ¿Qué es lo que es importante? Tener siempre cuidado, por ejemplo, con el parafraseo. Cuando ustedes elaboren sus proyectos o mini proyectos, una de las cosas que les voy a sugerir es que no me pongan citas larguísimas. Hay ocasiones en donde los estudiantes, con tal de ampliar la página y ya salir del asunto de estar redactando, hacen una cita, les soy honesta, de una página de extensión. Y eso a nivel de redacción no está bien visto. Cuando se está trabajando en investigación y ustedes están haciendo análisis y hallazgos, lo más sensato es que ustedes interpreten lo que dice el texto con sus propias palabras y entonces después al final colocan el apellido del autor y el año. Eso es un parafraseo. Eso está muy bien. Respeten en todo momento siempre de dónde sacan la información, sea un video, sea incluso un blog, incluso un periódico, incluso una noticia, incluso algún material educativo que estudiaron. En APA aparece absolutamente todo. Y si tienen alguna duda de cómo se hace la referencia de una revista, de cómo se hace la referencia de un video, de cómo se hace la referencia de una página web, algo que encontraron importante, incluso en el portal de la UNESCO, algo que ustedes quieran sacar de ahí, que son páginas ya formales, educativas, digamos, me preguntan. No se queden con la duda. Prefiero que me pregunten a que después se les tengan que bajar puntos en la tarea porque no colocaron bien la referencia. En esta asignatura en particular, como es de investigación, sí es importante que ustedes tengan mucho cuidado con APA. Si están utilizando inclusive los materiales que yo les dejé, sean vivos en las consignas, yo les digo cómo está citado, entonces ustedes lo citan de una vez. Si ustedes buscan algún otro artículo, hay muchas revistas que ya tienen la facilidad de localizar cómo se cita en Chicago, cómo se cita en Vancouver, cómo se cita en APA, entonces busquen la referencia de APA y colocan todo de una vez. Si tienen la duda, ya saben que me pueden escribir. Esto sí se los quería comentar. En el caso de que, por ejemplo, ustedes empiecen a escribir de algún documento y no respetan la autoría o se les olvidó o lo pasaron por alto, esta parte que tengo aquí marcada la tienen que tomar en cuenta porque sí hay apertura de expediente. Me pregunta Ana Victoria, se citan las líneas de tiempo y esquemas, porque estos son con base en lo que viene en el libro y usualmente las líneas de tiempo llevan imágenes. Bueno, hay una situación, la línea de tiempo usted la tiene que elaborar. Entonces, usted la elabora. Lo que yo necesito que usted me ponga como referencia de lo que usó fue el libro, el material de texto, porque usted está haciendo la línea de tiempo de acuerdo a este libro de Oliveira. Sí, de este libro de Olivera. Las imágenes se supone que también tienen que tener ese cuidado, pero como es una línea de tiempo donde lleva más información que imágenes, voy a hacerme la de la vista gorda con las imágenes porque no es un mapa mental y tampoco es un documento tan grande. Entonces, en las líneas de tiempo, si ustedes las van a elaborar en Word o las van a hacer en algún programa especial, solo ocupo que al final del trabajo me pongan las referentes bibliográficas que ustedes usaron. Si usaron el libro, si usaron algún video para guiarse, si usaron alguna infografía o algún otro material que les sirviera de apoyo, eso sí que me lo coloquen al final, no debajo de la línea, sino al final. Generalmente lo que he tratado con esta primera tarea es, cuando se las diseñé, de que lo hagan con el material, porque sé muy bien que a veces les puede costar buscar más información de la cuenta. Entonces la tarea está hecha para que ustedes
utilicen el capítulo 1 y 2 a sus anchas y estudien bastante y adelanten en contenido. Vamos a ver qué otra cosa. Apelaciones en caso de que alguno... bueno, las tareas. Por haber entregado la tarea, recuerden, ya ustedes saben la dinámica, se entrega en el buzón correspondiente, no se manda por correo, no se manda por el correo personal de la universidad, no se manda por un foro, se manda en el espacio específico. Si alguna o alguno tiene alguna situación en particular que le impida hacer la entrega, dame un momentito, María Victoria, ya te contesto la pregunta. Si tiene un problema para entregar la tarea y ya lo va previendo, digamos que, a ver, la otra semana tienen que entregar la tarea y ya, por ejemplo, Cintia va viendo que tiene una situación ahí que esta semana la está colapsando de trabajo, etcétera, etcétera, o alguna situación de salud médica y tal, vayan escribiéndome de una vez, no lo hagan el día después de haber entregado la tarea, porque entonces ahí yo no les puedo ayudar. Si ustedes me cuentan qué va sucediendo, que tienen algún hijo enfermo, yo también soy mamá y los entiendo, que se fue la luz, que algo pasó, con tiempo me van diciendo a ver cómo se puede resolver. Pero si ustedes me escriben al día siguiente y me dicen, de ahí es que no pude entregar la tarea porque me pasó ABC de tal, lamentablemente nosotros en la cátedra hay una disposición del coordinador de que solo se están recibiendo los trabajos cuando hay alguna situación de salud y eso implica de por medio un dictamen médico. O que fuese una situación inesperada que se te fue la corriente, hicieron un arreglo de cables esa semana con el ICE o el internet se cayó y un temporal, etcétera, etcétera. Entonces ya bajo esas situaciones de emergencia, evidentemente uno les da más tiempo. Vamos a ver. Entonces las referencias de las imágenes se ponen al final o por completo no se colocan. Es que tendríamos que ver, Ana María Victoria, porque no todos elaboran una línea de tiempo con imágenes. Si en su caso usted está colocándome muchas imágenes en su línea de tiempo y son imágenes que está tomando de internet de diferentes fuentes, entonces sí necesito que las coloques al final. Usted va localizando cómo se llama esa imagen, me pone el enlace de dónde las tomó. Eso sí es importante que lo hagas. Si es una o dos imágenes, la eximo de que me ponga eso en las referencias. Pero si me estás colocando más de 5 imágenes en la línea de tiempo, necesariamente sí las necesito ver en las referencias todas identificadas. Porque por una no te voy a decir identificarla de una vez, es que solo es una. Y tal vez no sea tan grave. Pero generalmente, si uno hace un mapa mental, que es donde más uno lo ve, entonces, si yo coloco unas 5 imágenes en el mapa mental, entonces yo responsablemente le pongo de dónde las tomé, la fuente, y pongo el nombre de la imagen, el lugar de donde lo tomé, el año, si lo tiene, y el enlace web. Y ya con eso yo puedo identificar dónde están. Pero eso me lo pones al final en la parte de referencias bibliográficas. Porque también hay gente que a veces quiere citarme o hacerme la referencia de la línea de tiempo de una vez terminando el espacio de línea de tiempo y no, prefiero que me haga entonces la referencia hasta el final, con todo gusto. Sigamos acá, bueno, eso, terminan de entregar las tareas, traten de ser consecuentes con eso y yo tengo 10 días naturales para revisar el trabajo, entonces no caigan en estados de ansiedad porque algunos estudiantes quieren que ya al día siguiente tener el feedback, no funciona así, hay un reglamento. Entonces tengan paciencia, uno va revisando los trabajos y saben que en cuestión de una semana uno va devolviendo resultados, pero tenemos de 10 días hábiles, no, naturales aproximadamente para poderles hacer la entrega de los resultados. En el caso de las apelaciones, que aquí lo estoy viendo, si ustedes no están conformes con la nota que obtuvieron, si ustedes dicen, bueno, es que dice María Victoria, me pusiste un 70, pero yo merecía un 100, está bien, entonces usted en el apartado que va a encontrar ahí en la plataforma que dice apelaciones, es una carpetita, usted elabora la nota explicándome la razón de por qué usted considera que eso no lo calificamos bien, inclusive me marca dentro de la tarea qué es lo que usted considera que está mal revisado y yo lo reviso. Quien revisa la apelación en primera instancia soy yo. Entonces lo vamos resolviendo. Para estos efectos tenemos no podemos superar los 15 días naturales, tenemos 15 días de plazo para poderlos revisar. Para evitar esta situación de las apelaciones, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que revisen muy bien la rúbrica. Todas las actividades que se han elaborado,
tienen una rúbrica al final de la actividad. Entonces, si ustedes revisan lo que está en la rúbrica y colocan expresamente lo que aparece ahí, no van a tener ninguna duda de que salieron mal. Ya les digo, yo no soy de bajar en contenido, pero sí cuando yo veo que no están parafraseando bien o que están evitando poner el nombre del autor o se comieron el año. Incluso este libro de Olivera a veces me lo han referenciado hasta mal. Entonces, por favor, APA es muy importante y de hecho en casi todas las rúbricas de esta asignatura aparece APA por todo lado. Tengan mucho cuidado con esto. APA, necesito que ustedes aprendan a referenciarlo bien, que lo hagan de forma correcta. Vamos a ver acá. Bueno, aquí viene un espacio de citas y referencias. Aquí les dice cómo se elaboran y además también en la plataforma lo tienen. Y ya con esto viene información del ingreso al entorno y esto ustedes ya lo tienen. Bueno, no sé si tendrán alguna otra pregunta antes de pasar ya a la parte de el capítulo 1. Mientras tanto voy aquí a dejar de compartir. Todo entendido, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con... Vamos a ver... Las prácticas, tal. Necesito que veamos este... Aquí. ¿Están viendo la presentación en PDF? Sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar por este lado. ¿Qué es importante que ustedes tomen en cuenta? Muchísimas gracias. De este capítulo 1. Bueno, número 1. Algo importantísimo que ustedes tienen que tomar en cuenta es, además de los antecedentes, las aproximaciones y las características, es la definición. ¿Qué es educación comparada? Yo no pretendo, ni tampoco se pretende en la cátedra, que usted se aprenda las definiciones que vienen enteras ahí en el libro, porque son muchos autores. Pero, por ejemplo, sí que usted sepa en general en qué consiste la educación comparada, que fue lo que les dije al inicio. ¿En qué consiste? Pues consiste en elaborar procesos de comparación que se hacen de forma minuciosa para generar propuestas de solución que contribuyan a la mejora del estado educativo, de la educación de algún país, tomando en cuenta diferentes aspectos, lineamientos, políticas, leyes, etc. Entonces, sí es muy importante que tengan clarita la definición de en qué consiste la educación comparada. Y además, otra cosa importante que se ve entre estos dos capítulos es que ustedes tomen en cuenta qué es educación comparada y qué es educología comparativa. Eso tiene que estar súper claro. Una funciona desde la parte científica y ahora más adelante lo vamos a ver como el método y la otra funciona como la disciplina. Entonces, ¿cuál es la disciplina y cuál es el método comparativo? Eso lo tienen que tener muy claro para que no se les vaya a hacer un error. En la parte de antecedentes y orígenes, esto ustedes lo van a resolver muy fácil ahorita con la tarea 1, porque como les repetí, la tarea lo que pretende es que ustedes adelanten en contenido. De esas primeras aproximaciones, ¿de dónde comenzamos? Por ahí alguna de las compañeras, una muchacha me preguntó sobre cómo se tenía que elaborar toda esta parte. Entonces yo les hablaba de hacer síntesis. Esta primera parte, como es una línea de tiempo en la tarea, por ejemplo, no quiero que ustedes se vayan a ampliar tanto, porque de verdad si se ponen muy minuciosos hasta se van a poner más estresados. Traten de establecer 3 diferentes periodos. Y es que ellos aquí los tienen, entonces dicen antecedentes remotos y de una vez explican en qué consisten. Los antecedentes modernos que parten del Renacimiento, entonces, ¿qué se da en ese proceso? Y después el surgimiento de la disciplina, ¿qué fue lo que pasa? Que es aproximadamente con la parte de la Revolución Industrial. Entonces, que lo tomen en cuenta en el siglo XVIII. Otra cosa que sí es importante que tomen en cuenta también es quién es el padre de la educación comparada. Eso lo tienen que tener clarísimo, que estamos hablando de Marc-Antoine Julian y los años en los que él estuvo. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Es un precursor, es súper importante. Si ustedes leen la unidad,
casi que todos los eventos se van desarrollando en diferentes espacios de Europa. Entonces, ¿cómo comenzó esto? De ahí, pues hace muchos años, la gente no tenía conocimiento de diferentes métodos científicos para investigar, pero quienes tenían la posibilidad de leer y escribir y sabían un poco más, estaban interesados en comparar qué estaba pasando en este lugar, qué estaba pasando en otro lugar, y viajaban en barco y tenían que durar muchos meses para poder trasladar los documentos, y así hacían las estructuras, los documentos, y las pasaban con información. Uno de los primeros que hizo esas experiencias fue este señor. Entonces, ya de forma, digamos, formal para trabajar la metodología comparativa. Entonces, esa parte de la historia, porque ustedes pueden empezar aquí a leer qué pasó antes de Cristo, los pergaminos, qué pasó en las guerras y demás, está bien, pero son detalles, necesito que aprendan a identificar. Un consejo que les voy a dar, cuando ustedes vayan a estudiar, siempre tomen en cuenta los objetivos de aprendizaje que aparecen al inicio de cada capítulo. Entonces, por ejemplo, en el libro, en la página 2, aparecen los objetivos de aprendizaje del capítulo 1. Estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes vayan desdoblando cada uno. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, donde dice ubicar históricamente el surgimiento de la educación comparada, ustedes ya tienen la línea de tiempo que hicieron para la tarea. Ahí ya lo pueden sacar. Cuando dice reconozca el ámbito que abarca la educación comparada y la complejidad y su metodología, es que ya ustedes empiecen a desdoblar qué significa la complejidad del problema y de la metodología. A ver, si dividimos la línea de tiempo de las 3 disciplinas, remotos, modernos y surgimiento, no mediante fechas o años específicos. A ver, sí. ¿Qué es lo que pretendo? Que ustedes hagan síntesis de fechas. Por ejemplo, usted me puede decir línea de tiempo. Tenemos 3 momentos históricos. Entonces, los momentos remotos que van desde el inicio del tiempo, que sería, por ejemplo, acá, desde el inicio de las civilizaciones hasta, a ver, la Edad Media. Y que usted explique en detalle qué sucedió ahí. No es que especifiques doctor Illuminatus que hizo, Yaldún o Khaldun que hizo, había un pedagogo musulmán que hizo, Bujía de Argelia que hizo. No, no es que usted me especifique el nombre completo de cada uno, pero sí estratégicamente que me divida los espacios y que usted sea muy estratégica para explicarme qué pasó entre el inicio de las civilizaciones antiguas, ya con el siglo V antes de Cristo, hasta la Edad Media, cuando se da esta primera parte de antecedentes remotos. Que me cuente, como un cuento, pero que usted me lo explique bien degradado y me diga, bueno, pasó esto, aquí se hicieron pergaminos, aquí vinieron los primeros precursores, aquí se establecieron documentos diferentes, algo así, para que ustedes aprendan a utilizar también la capacidad de síntesis. Eso es importante que lo hagan, para que ya empiecen a trabajar también esa construcción ya más esquemática. Sí, y tiene que ser sobre todo años específicos, no tanto las fechas. Las líneas de tiempo se demarcan cuando son líneas así de historia, no remiten a fechas a menos que sean fechas específicas relevantes. Entonces usted, a partir de la lectura, me tiene que saber decir a mí qué de aquí es relevante en fechas. Hasta el momento, por lo menos en la primera parte de antecedentes remotos, no hay una fecha específica, pero en antecedentes modernos y mucho más en la otra parte de surgimiento de la disciplina, ahí sí vamos a ver fechas más concretas. Entonces, Con permiso. uy, santísima, me asustaste. Entonces, perdón, esta heurística sobre la cual ustedes desarrollan esa línea de tiempo les corresponde a ustedes desde su creatividad. Entiéndase por heurística la dinámica sobre la cual ustedes inventan la estrategia para elaborar esa línea de tiempo y que se entienda. Ahora, vamos a ver, ¿por dónde estaba yo? Educación comparada, complejidad del problema y la metodología, que es el objetivo 2. Esta presentación que está aquí en PowerPoint, ustedes la tienen en el entorno. Yo lo que voy a ir basándome más que todo es en los objetivos que me interesa ir desdoblando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el surgimiento de la disciplina, el estudio de la actividad educacional, el modelo de las ciencias de la educación y el estudio como fenómeno educativo. En el objetivo 2, cuando habla de qué abarca la educación comparada y la complejidad del problema, es justamente porque los problemas o el objeto de estudio o el universo de estudio sobre el cual se desarrollan los aspectos de educación comparativa son fenomenológicos. ¿Qué significa eso?
que son situaciones de contexto que se evidencian en un determinado espacio y tiempo. Por ejemplo, el estado de la educación, digamos, costarricense, por decírselo de alguna forma, posterior a la pandemia. Que se empiecen a revisar diferentes estudios, artículos y demás, porque anteriormente ya mucha gente había empezado a escribir sobre cómo va a ser la educación del futuro. Si ustedes buscan en Google van a encontrar mucha información de ese tipo, pero es que nadie midió que íbamos a tener una pandemia de por medio y nadie midió que íbamos a entrar en un proceso de transformación en un momento muy corto. Entonces, si empezamos a buscar una investigación que trabaje sobre el objeto de estudio de cómo se desarrolla la educación después de la pandemia, nos vamos a encontrar cosas muy novedosas, como por ejemplo las diferentes estrategias de mediación que se van a aplicar, recursos educativos que se utilicen con apoyo de más uso tecnológico, modelos de educación híbridos, porque va a trabajar la parte presencial con la parte virtual, cómo entender la virtualidad desde un lenguaje pedagógico, y entonces ustedes van a tener amplitud de material sobre el cual tienen que empezar a comparar. Entonces aquí lo que quiero que entiendan es que las preguntas de investigación o los objetos de estudio que se van a investigar son complejos porque refieren a un contexto, no refieren a un objeto. Por ejemplo, con el método científico, que si vos vas a hacer una investigación de corte cuantitativo, pues usted digamos que quiere saber cuál es la factibilidad de tinte de cabello que puede durar, digamos, el color morado a pasar a platinado. Algo así se me ocurre ahorita. Y entonces usted empieza a estudiar la factibilidad. Bueno, depende del calor corporal de la persona, depende del tipo de productos que utiliza, depende del tipo de cabello de base que tiene, si las decoloraciones que se hizo, poniéndoles un ejemplo. Y uno pasa un instrumento y obtiene los datos y aplica pruebas estadísticas, si van a ser no paramétricas o paramétricas, hace alguna t-de-studing, hace cruces de variables y listo. Y ustedes encuentran entonces la respuesta cuantitativa a ese problema de investigación que tiene una antecesión, una forma de establecerse que es también cuantitativa. Pero en el caso de las ciencias sociales no. ¿Y por qué razón? Porque intervienen actores educativos, porque interviene contexto, porque interviene emociones, porque interviene ambiente, porque interviene conocimiento. Son muchos factores. Por eso es la complejidad y de ahí sale la complejidad del problema de investigación. Lo mismo con la metodología. ¿Cómo se desarrolla la metodología? Entonces, por ejemplo, aquí en el libro les van a hablar a ustedes, vamos a ver, de esas metodologías de comparación desde la recolección de los datos, qué es lo que se realiza, desde el tratamiento de los datos, cómo se realiza una interpretación, cómo se realiza un proceso de comparación, hasta llegar a un proceso de justaposición. Y una sistematización que no es tan fácil porque la sistematización depende de todo un análisis de contexto, todo un análisis teórico y fundamento que se dé para poder comprender el escenario del objeto de estudio. Entonces sí es diferente, es más laborioso, es de más trabajo. Vamos a ir avanzando. Bueno, aquí estábamos con los antecedentes y el origen. Importantísimo, como les repito, tener en cuenta que Marc-Antoine Julien es el padre de la educación comparada. Aproximaciones conceptuales, que ya esto también lo hablamos. La importancia, por favor, de lo que es educación comparada versus educología comparativa. Más que todo es eso. Si ustedes logran tener claro esas dos definiciones y saben cuál es la que representa la disciplina y cuál es la que representa la ciencia esta de investigación, ya con eso ustedes tienen claro el resto. Aquí habla, por ejemplo, del proceso formativo, cómo es que se da, el sistema de instituciones sujetas a reglas, y que la educación, como bien se los dije, es un fenómeno social. Entonces, los planteamientos de problema de investigación que se realicen bajo un concepto de educación comparada son complejos porque dependen del contexto. Y es que en el contexto participan muchos actores socioeducativos. Entonces, hay que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha paciencia y tomar en cuenta las diferentes aristas y ser muy flexible de pensamiento, sin perder la objetividad. ¿Qué es la comparación? La posibilidad de establecer semejanzas. Si, por ejemplo, María Victoria tiene varios pares de zapatos, y pues ella puede comparar qué zapato tiene tacón más grande, qué zapato tiene tacón más pequeño, qué zapato tiene tacón deportivo. Pero resulta que educación comparada va más allá.
Entonces resulta que Ana Victoria no quiere solamente comparar los tacones, quiere comparar también el material, si aquel era de gamuza, si aquel era de cuero, si aquel era de tela, y además saber de la calidad, si el de cuero tiene mejor calidad que el de tela, si me funciona para más días de verano o me funciona para más días de invierno, y si quiere saber también de precios, cuál es más factible de usar. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes aristas los que tomamos en cuenta para la comparación. Establecemos varias categorías de análisis o varias variables según la metodología y en función de eso nosotros hacemos el análisis comparativo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los zapatos, digamos que Ana Victoria quiso revisar entre los pares de zapatos que tiene la calidad, quiso revisar los materiales y quiso revisar los momentos en que los usa. Y entonces empieza a hacer una matriz de toda esa información que tiene y empieza a buscar. Ustedes saben que las mujeres a veces tenemos muchos zapatos y de colores diferentes y a veces ni los usamos. Entonces ella empieza a buscar entre los muchos zapatos que tiene y empieza a decir, y por calidad de los 40 pares de zapatos que tengo, y resulta que solo tengo 3 pares de que son de alta calidad, y el resto mediana calidad porque se me pueden destapar si los mojo, porque son de tela. Si estamos hablando por precio, ya empieza a ser la divergencia de criterios. Y si empieza a hablar de las épocas en que los usa con mayor frecuencia, pues también puede hacer otro estándar. Entonces ahí es capaz ella de establecer criterios comparativos con semejanzas, criterios comparativos con diferencias y relaciones entre ambos. Entonces, cuando se da la educación comparada, ella está aplicando ese método comparativo con ese enfoque. Pero no es educativo en este momento. ¿Qué tal si lo pasamos al ambiente escolar? Entonces, digamos que Cintia tiene a sus estudiantes y resulta que los tiene en un proceso de lectura y escritura, están en primer grado y ella necesita saber si puede implementar el modelo fonético o el modelo silábico. Y entonces de una vez va a empezar a analizar, bueno, voy a hacer la prueba con un grupo control y un grupo de respuesta. El grupo control va a recibir el modelo fonético y el grupo de respuesta al modelo silábico y empieza a aplicar las diferentes estrategias hasta revisar cómo reaccionan las dos poblaciones y de qué forma aprenden mejor, si les funciona más con el método silábico o con el método fonético. Actualmente el fonético es el que están usando en la escuela, pero bueno, nosotros cuando estábamos en la escuela, si ustedes recuerdan, el que usábamos era el silábico, porque a todas nos ponían a leer Paco y Lola. Yo no sé ustedes si son, yo no soy tan viejo, tampoco tan viejilla, pero yo sí estaba con Paco y Lola y teníamos que repetir a cada rato y sacar las vocales y empezar a revisar. No fue como un modo fonético, mis hijos sí lo estudiaron así. Y es muy diferente. Se ven las diferencias en donde tal vez nosotros aprendimos de una forma más conductual y en el caso del modelo fonético, que es lo que yo he visto con mis hijos, el aprendizaje fue como de forma más natural. No tuvieron tanta presión. Sin querer queriendo y sin darse cuenta, aprendieron a leer rapidito. Entonces, es muy enriquecedor ver esos procesos, pero teniendo clarísimos los modelos. ¿Para qué se compara? Se los dije anteriormente. Se compara para que usted pueda encontrar soluciones de mejora, como en el caso de Cintia, digamos, que tiene esos dos grupos y aplicó en uno el modelo fonético y en otro el modelo de control. Entonces ella quiere evaluar cómo aprendieron, ver si las dinámicas y las técnicas que está utilizando unas son mejores que las otras, encontrar soluciones para aplicar un mejor modelo de lectoescritura y de ahí, de esos procesos de práctica constante y continua, es donde surge la innovación. No entiendan nunca por innovación el hecho de crear cohetes con pajillas. Yo siempre les digo a los estudiantes, innovar no es hacer algo imposible. Innovar es mejorar la práctica. Desde un conocimiento que usted tenga, desde cualquier experiencia que usted ya haya desarrollado, una continuidad que usted la desarrolle de una forma diferente, ya eso es una innovación. Y es para usted la innovación es muy subjetiva, porque lo que puede ser exploratorio e innovador para Cintia, pues puede que para Alex no. Y puede que Alex le haya dicho, no, a mí es que ese tema de lectoescritura de forma silábica a mí no me interesa porque no funciona. Y él se sentó en el criterio de que no funciona y él usa solo el modelo silábico. Si ese es su criterio, entonces, como les digo, la innovación siempre va a ser un criterio muy subjetivo, porque depende mucho de la persona que lo aplica y del feedback que recibe. ¿Para qué se hace todo esto? Pues para entregar resultados de cómo está la educación, de cómo aprenden esos niños, de cómo comprenden en el contexto, que son estudios que más adelante entran en un informe, que son los que preceden en el estado de la educación y el estado de la nación. Si ustedes no los conocen,
vayan buscándolos porque sí es importante que conozcan estos documentos como para que se enteren de cómo está el estado actual de la educación costarricense. Desde las aproximaciones axiológicas, ¿qué es lo que sucede en el contexto de desarrollar un modelo de educación comparada? Y entonces aquí es donde venimos, bueno, se aprende sobre la educación y ¿qué se hace? Bueno, esto es cíclico, ¿verdad? Nosotros elaboramos procesos de mejora continua. Vamos de nuevo con el ejemplo de Cintia y sus estudiantes. Ella emplea dos tipos de métodos distintos para enseñar procesos de lectura y escritura y los somete a espacios de evaluación. ¿Para qué? Para ver cuál funciona mejor. Y en el momento en que ella obtiene, por ejemplo, que el método fonético resultó ser mejor porque obtuvo mejores resultados en menor tiempo que el método silábico, entonces ella ya encontró una solución que, como les dije anteriormente, para ella resultó ser innovadora porque aplicó herramientas, recursos y estrategias diferentes. Y entonces esto tiene la posibilidad, para que ustedes tampoco se cierren en ese aspecto, de llevarlo a un artículo académico. Ustedes saben que el Colipro tiene revista académica también, Umbrales. Ustedes pueden escribir incluso en las revistas del MEC, pueden socializar la experiencia y en congresos o en cerronas o en jornadas que se hagan con asesores del MEC, compartir las experiencias y entonces ir informando y socializando todas estas buenas prácticas que ustedes están desarrollando. Entonces ahí están haciendo ustedes investigación y ahí están trabajando el método comparativo. Parece sencillo, no lo es. Lleva tiempo, lleva esmero, lleva trabajo extra, porque Cintia, además de ponerse a hacer estos procesos de investigación, tiene que velar que estén cumpliendo con el requerimiento del ministerio, que nos estén atrasando con los contenidos, que estén trabajando de acuerdo al calendario, que sigan adelante los chiquitos y de primer grado. Entonces, sí les digo, tiene un trabajo más de campo, pero enriquece mucho la experiencia. En cuanto a la aproximación metodológica, aquí es como enseñarles básicamente las diferentes etapas que tiene ya in situ la dinámica de investigación bajo un modelo comparativo. ¿Qué se hace en la etapa 1? Y esto es muy similar cuando estamos trabajando, por ejemplo, investigación desde el método científico. Entonces, nosotros llegamos y decimos, bueno, tengo aquí un objeto de estudio, que en el caso de, voy a seguir con el ejemplo del modelo fonético y silábico, y pues Cintia se está dando cuenta que están en primer grado, pues están en escuela pública, no se les exige como en el privado y los chiquitos se saben las vocales, pero algunas palabras las arman, pero no saben leer ni escribir. Entonces ella necesita empezar a buscar diferentes métodos para que de aquí a junio, digamos, ellos ya tengan ese conocimiento de poder identificar por lo menos las palabras. ¿Cuál es la gran meta? Que termine en diciembre entendiendo el libro no sé, del Patito Feo, por ejemplo. Y ya ella se estableció una meta a largo plazo. Entonces ella empieza a buscar en la etapa 1 la hipótesis, porque como ya tiene el objeto de estudio, ella busca la hipótesis. Bueno, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Tengo dos métodos de trabajo acá, modelo fonético y modelo silábico. Entonces la posible hipótesis va a ser, bueno, en el tanto la docente les esté apoyando y sea constante con las dinámicas, se va a valorar cuál de los dos métodos es más funcional. Y en el tanto también los padres de familia estén involucrados, porque Cintia hizo reunión con los padres de familia, les comentó del espacio exploratorio que va a hacer y entonces lo citó y los padres estuvieron de acuerdo. En una realidad hipotética bellísima, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo es la realidad, algunos papás sí, otros papás no participan. Entonces, claro, ella hace la hipótesis y ella hace la definición del modelo de recolección. ¿Qué es eso? En investigación, nosotros lo primero que nos tenemos que plantear es cuál va a ser la metodología de nuestra investigación. Entonces Cintia dice, claro, yo voy a trabajar con un grupo experimental y un grupo control. El grupo control es el que tiene el modelo fonético y el grupo experimental el modelo silábico. Entonces, como son dos grupos comparativos, yo voy a trabajar esta investigación de forma cuantitativa porque quiero resultados. Sin embargo, va a tener algunos componentes cualitativos. ¿Por qué? Porque voy a aplicar entre algunas entrevistas a los niños con el permiso de los papás y voy a hacer también algunas entrevistas a los padres de familia para poder como hacer control cruzado de las opiniones que está generando el estudio de estos tipos de modelos versus los resultados que se obtengan de las prácticas. Oigan, qué belleza. Entonces, claro, Cintia ya va diciendo, bueno, está bien, ¿cuál va a ser mi modelo de recolección? Muy fácil, les voy a pasar entonces un cuestionario con preguntas abiertas a los padres de familia para que ellos más o menos me digan cómo están los niños
Y con los niños voy a trabajar procesos de observación, porque son muy pequeñitos, en donde usted les detalla las diferentes actividades y la maestra está con otra profesora tal vez que le esté ayudando, anotando todo lo que está obteniendo en ese reporte de recolección de datos. Trabajas entonces con procesos de observación participativa, trabajas con dinámicas varias que le hagas al estudiantado y trabajas con cuestionarios o incluso entrevistas. Ya con eso, por ejemplo, tiene claro que la investigación es cuantitativa con componentes cualitativos. Entonces eso le permite pasar a la etapa 2, la recolección de los datos brutos, datos puntuales. Entonces ella va a decir, claro, bueno, recuerden que la población de niños que tengo es chiquitita, entonces voy a tener un montón de fichas de observación en donde yo anoté por estudiante que aprendió Carla, que aprendió Michael, que aprendió Rosa, que aprendió Laura, que aprendió Joel, que aprendió Felipe, etc. Y ella tiene que después analizar todo esto, que es parte de la etapa 2, cómo los reúno y cómo los presento. Entonces le va a tocar hacer una sistematización con una matriz, con todo este montón de información. Lo más sensato es que establezca categorías de análisis para que ella especifique qué es lo que va a analizar y en qué se va a enfocar. Entonces ella crea diferentes categorías de análisis que salen de los objetivos que generó esa investigación, los objetivos que ella planteó al inicio. Entonces ella ya estableció las categorías y ahora viene la etapa 3, que es el tratamiento de los datos. ¿Cómo los vas a trabajar? Bueno, hay muchas técnicas. Como esta chica no está trabajando datos numéricos puntuales, por ejemplo, como una encuesta, entonces no va a usar un procesador de datos como un Excel o un SPSS, no hace falta. Pero sí que puede utilizar un Atlas T o un QMinder, que son herramientas que trabajan en investigación cualitativa, y además voy a trabajar análisis de contenido, que es justamente para revisar las categorías de todos los documentos que tiene para analizar. Y en eso intervienen las entrevistas, las observaciones y todas las hojitas que ella recolectó de cada estudiante con las actividades realizadas. ¿Qué sigue acá? Relaciones sincrónicas y diacrónicas generativas. Entonces ella lo que va a hacer es revisar, cuando ella estuvo en la clase, trabajando de forma sincrónica con los estudiantes, revisar qué fue lo que tuvo en el resultado ahí, más lo que ella pudo anotar en procesos de reflexión. Y después, lo que los estudiantes hicieron por su pie solitos y empezar a contrastar. Eso conlleva la etapa 4, donde ella tiene que hacer, a partir de las categorías de análisis, una interpretación de esas categorías con los resultados que puede perfectamente convertirlos a datos numéricos si los agrupa, y a la explicación más cualitativa de lo que está obteniendo para ampliar la explicación numérica. Y además, establecer relaciones. Que si, por ejemplo, tuvo estudiantes del grupo control y del grupo experimental que resulta que se desmotivaron a la mitad del proceso, eso es importante aportarlo y la razón. Que si de las, no sé, 90 días, digamos que 3 meses trabajó eso, de los 90 días que ella estuvo realizando ese proceso de investigación, al final los estudiantes manifestaron que estaban aprendiendo, pero resulta que los que aprendieron más rápido fueron los del método fonético, por ejemplo. Entonces ella todo eso lo tiene que anotar, es que son datos importantes. Entonces todo eso está sujeto a verificación. ¿Por qué? Porque tiene todos los instrumentos de recolección. Entonces de ahí contrasta. Si ustedes se fijan, esta es la parte metodológica. Si ustedes ya han hecho investigación o han estudiado, ya les digo, métodos mixtos, fundamentos de metodología 1 y 2, que refiere a investigación cuantitativa y cualitativa, pueden entender esta parte. Porque aquí nada más lo que estamos haciendo es, desde la metodología, indicando cómo se hace la hipótesis, cómo se hace la recolección de datos, cómo se hace el tratamiento y cómo se hace el análisis de los mismos. ¿Cuáles son las características? Y a esto fue lo que les dije desde el inicio. Educología comparativa es la naturaleza científica, es el nombre que se le da entonces a este proceso de investigación. Y educación comparada es la disciplina sobre la cual trabajamos. Si les preguntasen en el examen, pero ¿cuál es el método sobre el cual están trabajando ustedes? Esta investigación es un método comparativo. Y ya, entonces es importante que lo tengan. Educología comparativa, el nombre, la naturaleza científica de educación comparada y el método comparativo. El objeto siempre van a ser los fenómenos educativos, por eso es que les amplié bastante el ejemplo de estos niños que querían aprender a leer y a escribir y que Cintia estaba utilizando 2 tipos de métodos, el fonético y el silábico,
porque son así los escenarios que se van a plantear desde una disciplina X para que ustedes desarrollen diferentes estrategias y generen procesos de innovación y reporten esos resultados y establecieron procesos comparativos. ¿Cuál es el objeto formal? Las relaciones, interacciones entre realidades y fenómenos educativos que se comparan, como pasó con este ejemplo. El propósito, obtener esos conocimientos para aplicarlos en la acción de mejora de la educación. Y es que esto es lo que Cintia va a hacer. Entonces, durante 90 días ella exploró estas dos metodologías de alfabetización, de lectura y escritura. Y claro, entonces ella ya con conocimiento de causa puede decir cuál es funcional y cuál no es tan funcional, porque las dos funcionan, pero tal vez hay una que es más efectiva que la otra y menos punitiva, en el sentido de que es menos conductual. Y como ya nuestros estudiantes igual se siguen manejando bajo algunos aspectos conductuales controlados, pero tratamos de que participen más del proceso de aprender. Entonces, tratando de ser más asertivos con la comunicación, involucrarlos más al proceso de aprendizaje y que ellos también participen más, pues evidentemente ella buscará cuál es el método que promueve estas características y por ende mejore su proceso de enseñanza y aprendizaje con ellos. Bueno, como ustedes verán, prácticamente este capítulo 1 lo que pretende es resaltar todo esto, cómo se realiza, cómo se hace, un poco de contexto de dónde viene el surgimiento de la disciplina y demás, y hasta aquí llega este apartado. Entonces, el ejemplo que les expuse, por ejemplo, de Cintia con su método fonético y silábico, espero que haya ayudado un poco más al entendimiento de cómo se trabaja la investigación. No tienen por qué asustarse, sí es importante que lean el contenido, pero si ustedes lo ven con naturalidad, con asertividad y de verdad con una parte práctica, porque sí, el libro tiene mucha información, desarrolla demasiado contenido que a veces puede ser hasta muy filosófico. No se estresen por eso, es verlo desde la parte objetiva. ¿Qué es lo que está funcionando acá desde una investigación? ¿Para qué se desarrolla? ¿Con qué propósito? ¿Y qué beneficios trae? Básicamente eso. Entonces, ya con eso terminamos el capítulo 1 y quiero preguntarles si les quedó alguna duda antes de pasar al capítulo 2. Quedo atenta. ¿Ya están ahí o se me fueron? Profe, es que la educología es que eso es lo que no entendí, la educología y la educación comparada, esa diferencia. Sí, es que vos tenés que entender que en procesos de investigación científica, la educología es el nombre que se le da a la investigación como tal, educología comparativa. Pero educación comparada es la disciplina que se encarga de hacer a partir del método comparativo análisis de diferentes documentos que promueven entonces una solución a algunos fenómenos educativos que se presentan para ofrecer soluciones al contexto. Educología es como la que está arriba, la que está en la base. Educología comparativa es la base, es como el nombre, pero desde un razonamiento científico, educación comparada es la disciplina. Y el método bajo el cual se desarrolla la educación comparada es el método comparativo. Ok, perfecto. Profe. Ok. ¿Alguien más? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, bien larguito otra vez, pero sí lo escucho. Cuénteme, Alex. Sí, qué raro. No, desde el punto de vista de explicación está bastante claro. Igual es como muy técnico todo, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que ahí con el proceso de lectura y del trabajo, pues se puede entender mejor y con el análisis, porque lo que usted está explicando está claro, pero como le digo, es un tema muy amplio. de hecho que sí, Alex, es un tema bastante amplio y lo que se pretende con esto es darles como un poquito más de feedback y apoyo para que ustedes puedan abordar mejor los contenidos. Entonces, sentite en la libertad, por ejemplo, de que si vas leyendo en el camino y te surge alguna duda, me escribís y ahí lo vamos conversando, que eso sí es importante también que ustedes tengan esa seguridad y esa tranquilidad de que si no entienden algo me consulten y yo con mucho gusto
les voy a mediar lo que no entiendan. No dejen, le decía yo siempre a mi hermana que cuando tenemos hermanos menores en la casa se acostumbran a que los chineen más de la cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre le decía a mi hermana, no dejes las cosas para última hora, porque a mí eso me pone de cabeza, y es que claro, son 10 años de diferencia y ella estaba en el colegio y yo soy profesora de ciencias de base. Y a veces me decía, Carol, tengo dudas en química, y me lo decía un sábado y el examen era el lunes. Ahí poco se puede hacer. Entonces, bajo ese concepto y ese entendimiento, lo mismo les digo a ustedes. Si sabemos que tenemos una prueba virtual, que la tenemos ya programada, déjenme ver que aquí tengo yo la fecha. Examen sábado 17 de abril de 7 a 10 de la mañana. Si ya sabemos que el examen está para el 17 de abril y ustedes ya están empezando a estudiar, cuidado, me van a preguntar a partir del, no sé, 15 de abril. O sea, no dejen para último las cosas. Vayan con tiempo, tenemos bastante tiempo ahorita, van leyendo, les sirve para ir haciendo las tareas. Cualquier duda que tengan lo vamos viendo de una vez. Si no tienen alguna otra consulta, sigo con el capítulo 2. Alex, ¿me vas a decir algo? No, solo que en caso de que no entienda algo, no tenga duda de que le voy a consultar a tiempo, profe, porque como le digo, yo tampoco soy de dejar las cosas para última hora y la investigación como tal lleva su tiempo Sí. por la elaboración y bueno, todo lo que abarca, ¿verdad? Entonces, más bien, muchas gracias por la disposición suya. No, con todo gusto. No, y eso sí que es cierto. Bueno, la salvada con ustedes, por ejemplo, es que no tienen que hacer investigación completa. Solo es como contestar preguntas para identificar y reconocer aspectos muy fundamentales de los artículos. Pero sí que es cierto, si este curso fuera de investigación en toda su totalidad y desde el día 1 empezáramos a hacer un proyecto, jure lo que esto es de todos los días y todas las semanas hacer feedback, porque si no se nos quedan atrás. Entonces, sí, siéntanse en la libertad de escribirme en el momento que necesiten. Vamos con el capítulo 2. ¿Qué sucede con este capítulo? Aquí habla de la diversidad de los enfoques. Ya pasamos entonces por el capítulo 1 que nos viene hablando de un poco de historia, de un poco de dónde viene el surgimiento de la educación comparada, cuál es el padre de la educación comparada, en general, cómo es que se establece la educación comparada, cómo se desarrolla, la metodología, el objeto de estudio, la pregunta, etc. Y aquí vamos a hablar de los enfoques científicos. Entonces esto también es importante porque de paso nos marca una pauta sobre qué dirección va a tomar nuestra propuesta de investigación. Entonces, claro, aquí en el capítulo 2 ustedes tienen que ir tomando en cuenta, por ejemplo, el uso adecuado del término enfoque y de los usos inadecuados de ese término. ¿Qué es un enfoque de investigación? A ver, cuando ustedes han visto fundamentos de metodología 1, fundamentos de metodología 2 o métodos mixtos, nosotros estamos trabajando con enfoques de investigación y ya uno dice, bueno, este enfoque puede ser numérico, es cuantitativo, este puede ser fenomenológico y por tanto es más crítico y toma en cuenta autores educativos y toma en cuenta pensamientos y aportes de los diferentes participantes, puede ser cualitativo, pero también está el enfoque mixto. Entonces, la definición completa de un enfoque la tienen que tener. Que puede ser que aquí en este texto, como es más orientado a las ciencias sociales, lo expliquen distinto, pero en resumidas cuentas, el enfoque siempre es el que va a delimitar la forma como yo desarrollo mi investigación, si va a ser numérico, si va a ser más objetivo, sin perder la objetividad, o si va a ser combinado. Entonces, enfoques específicos de la educación comparada. Aquí tenemos el global muestral y aquí habla en qué consiste básicamente y tiene algunos ejemplos. El enfoque por problemas, qué es lo que busca, o el enfoque total. Estos enfoques, sí, yo les recomiendo que se hagan una tablita o se hagan un esquema en donde ustedes detallen las características más relevantes de cada uno y los tengan clarísimos, porque les puede entrar cualquiera de ellos. Enfoques científicos más generales. Entonces ya tenemos el enfoque filosófico, porque también tienen que tomar en cuenta que esta asignatura y la metodología de esta investigación como tal refiere mucho al estudio de documentos. Entonces sí va a haber una explicación comparativa de diferentes fenómenos
apoyándose de estilos de pensamiento de diferentes autores. De ahí que venga la parte del enfoque filosófico, con esta cuestión de la epistemología del conocimiento, o como ustedes algunos ya vieron, teoría de la educación, cuando habla de quién era Vygotsky, quién era Piaget, quién era Freire, quién era Maturana, cuáles fueron sus posturas de pensamiento, cómo aportaron a la educación, quién era Montessori. Todos estos personajes que fueron pilares en la construcción de diferentes posturas paradigmáticas que fundamentan nuestra educación son las que forman parte de este enfoque filosófico. Entonces, para que ustedes también lo tengan ahí claro. Después viene el enfoque histórico-cultural, que ya es parte de la historia de una cultura cambiante. Hay autores importantes que tienen que tomar en cuenta también aquí a lo largo de estos enfoques. Se menciona a Julian, se menciona a Sadler, se menciona a Candler, se menciona a Schneider. Entonces, sí es importante que vayan leyendo, vayan de una vez estructurando como lo más relevante de cada uno de los enfoques y autores que fueron pioneros, los precursores. Vamos a ver qué más tenemos acá. El enfoque empírico positivista, que ya viene a hablar más del aspecto cuantitativo. Acuérdense que cuando se habla de positivismo es cuando se hace el análisis de un contexto determinado, pero siempre bajo un aspecto numérico. Entonces ahí habla mucho subliminalmente, no lo dice claramente, pero sí es un aspecto cuantitativo. Habla mucho, por ejemplo, de Einstein, habla de, se sistematiza una gran cantidad de datos concretos y ya justamente ahí quienes trabajan en investigación cuantitativa o han leído de ella pueden ir trabajando y entendiendo este proceso de enfoque empírico positivista como eso, como un aspecto de recolección de datos de forma numérica. Y aquí también lo dice, de hecho, reúne y sistematiza datos concretos, utiliza la información que exige el método científico para la verificación de hipótesis y teorías. Sobre esa base se va trabajando. Está el enfoque funcionalista, entonces también, que habla sobre la disciplina de pensamiento en las ciencias sociales y humanas. Esta es más cualitativa, entonces cómo se consolida en el siglo XX, se presenta como una teoría que basa la función irreemplazable respecto del todo. Entonces, toma en cuenta todo, toma en cuenta todos los diferentes elementos, no solamente los numéricos, sino los aportes, la participación, el contexto, las emociones, sensaciones y demás. Entonces es más cualitativa. Ahí vienen autores también que son precursores en este enfoque y tienen que revisarlos y tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Está el enfoque dialéctico marxista. El enfoque dialéctico, entiéndase por dialéctico, un proceso de constante transformación y cambio. Cuando se habla de un enfoque dialéctico es la combinación de diferentes modelos, el dialecticismo. Yo hago un proceso dialéctico cuando yo transformo y combino modelos y los utilizo de acuerdo a la necesidad que tenga en el proceso de investigación. Entonces aquí hablan de una cosmovisión total que abarca muchas teorías parciales y que explica e interpreta la teoría desde una cosmovisión marxista. Entonces ustedes tienen que leer a partir de, bueno, además de Marx, que otros precursores también como Hegel, desde la dialéctica, son precursores en este enfoque. Hay un aspecto importante acá y es que ellos hablan de que en la página 71 la clave del método para entender la realidad se resume en 4 leyes de la dialéctica. Entonces hablan de la ley del movimiento, de la ley de la interacción, de la ley de la contradicción y la de la transformación. Tomen en cuenta por favor esos aspectos y hagan una síntesis de las ideas más importantes de cada uno porque eso también puede salirles en el examen. Vamos a ver acá. Bueno, y entonces una vez hablados de los enfoques, pasamos entonces al enfoque sistémico. Se habla mucho en este libro del enfoque sistémico y es que es relevante porque si ustedes, no sé si alguno ha escuchado sobre, Freire y habían otros autores como Maturana, más avanzados, que hablaban sobre la complejidad en la educación. Igual había otro señor, un francés, pero ahorita no recuerdo el nombre,
Si me acuerdo ahorita se los digo y retrotraigo la conversación. Había un señor francés, bueno, esto empezó mucho más antes en Alemania, pero que ellos hablaban de que el ser humano es un ser complejo. Entonces, desde esa complejidad, él tiene que aprender a sobrellevar todos los procesos de desarrollo, entendiendo que todas sus partes de su cuerpo funcionan en sincronía como un sistema. Y es que sí, entonces ninguna función de nuestro cuerpo funciona aislada de las demás, todo tiene un efecto colateral. Y entonces yo digo, bueno, si yo dejo de tomar agua, automáticamente afecto mis riñones, automáticamente afecto mi cerebro, automáticamente la piel se me afecta y entonces vienen los problemas de enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano es un ser estructuralmente biológico complejo. Entonces, bajo ese sistema, ellos pretenden también hacer ver que no solamente el cuerpo del ser humano es complejo, sino que la sociedad como tal en la cual se desarrollan los seres humanos también es compleja, pero más que eso, el sistema educativo también lo es. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no está reformulado a partir de una serie de procesos en donde participen robots. Quienes participan son personas y todas son cambiantes y todas tienen sus diferentes formas de pensar. Entonces, sí es necesario como entender la dinámica de cómo funciona el sistema educativo y cómo poco a poco vamos viendo que los actores participan, la comunidad participa, el estudiantado participa normativa curricular, participa políticas educativas, participa gobierno, participa banco, participa modelos religiosos, ideológicos, creencias y demás, que van estableciendo toda una complementariedad que la hace compleja en su desarrollo. Entonces ellos dicen, bueno, ¿se puede trabajar desde un enfoque sistémico? Sí, porque todas las partes son relevantes, ninguna es más que la otra, todas tienen la misma importancia. Entonces, en el momento en que ellos trabajan el modelo de la complejo, bueno, uno de ellos fue Hegel, el modelo de la complejidad también trabaja de forma sistémica, porque todas las partes se integran al todo. Entonces, bajo ese concepto, ya les digo, sí es importante que ustedes revisen muy bien, bueno, aquí hablan de Weiner, ay, pero es que no me acuerdo de este señor francés, ahorita se los busco y se los digo, y si no, me queda pendiente. No es Pavlov, no. ¿Ah? No es Pavlov, no. No, Pavlov, no. No, es que vieras que en educación, cuando se habla de didáctica, hay un señor después de Maturana, está en la época de Freire y Maturana, pero habla de la educación para la complejidad del ser humano en el universo, y es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Y de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, y ya les digo, entre tanto señor, tanto nombre, se me olvidó el señor. Sé que es francés, sé que es educador, y es justamente uno de los precursores en educación que ha hablado más del sistema, del modelo de la complejidad desde un enfoque sistémico. Y tiene mucho que ver con Freire, pero no es Freire. Ya les digo, lo tengo en la punta de la lengua, tal vez ahorita me acuerdo. Entonces, claro, esta parte del capítulo habla mucho de cómo es la noción moderna del sistema, cómo se desarrolla, cómo se concibe el ser humano dentro del universo. Habla mucho también del enfoque del sistema como un proceso de apagar y encender, o sea, del input y el output, porque así se estableció desde el principio. Los alemanes, de hecho, fueron uno de los precursores, filósofos alemanes, y lo hablaron desde un aspecto muy funcional, muy tecnológico. Pero claro, llegan después otros desde la parte de la sociología y desde la cosmovisión de entender el ser humano en su contexto, y dicen, no, es que no solamente funciona como un apagar y encender, es que todas las partes son necesarias y todo participa como un conjunto que es complejo. Ay, ya me quedé con la espinita, espérese y denme un momento, ya se los voy a buscar. ¿Cómo es posible que no me esté acordando de este señor? A ver. Edgar Morán. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? No, ese no, profe. Resulta que Edgar Morán es uno de los precursores a nivel de educación que habla de la complejidad en la educación. Ya, ahora sí, ya. Ese era el que tenía la punta de la lengua. Ese era el señor.
Claro, les estoy hablando desde otros contextos y otros escenarios porque la temática de este material no lo hila, no lo vincula. Y es curioso que no lo vincule al área educativa cuando lo que trabaja es el contexto educativo como tal. No, María Victoria, no es con final, no. No, ya te decía, era ese señor Edward Morán, que es importantísimo también porque tuvo bastante relevancia en la UNESCO para poder establecer los pilares de la educación sobre los cuales se desarrolla el ser humano, entendiendo esta complejidad en el sistema. Entonces, si le dan una leidita en internet y buscan un poco sobre el rol que ha tenido él en la Cátedra UNESCO de Educación, vieran qué importante que es. Pero digamos que él es el que más vincula y reflexiona sobre cómo se puede entender el sistema educativo desde la complejidad. Aquí hablan de otros autores. Sí es muy importante que los tomen en cuenta. Por ejemplo, hablan de Weiner, de dónde salió, hablan de Ludwig, hay un señor aquí de la Unión Soviética. No se enfoquen tanto en aprenderse los nombres de memoria. Lo que sí necesito es que ustedes entiendan en qué consiste el enfoque sistémico. Todas las partes son relevantes para el funcionamiento del todo. Ninguna parte es más importante que las demás y todas funcionan de forma cambiante y de forma dialéctica, van en engranajes. Entonces, igual que el cuerpo humano, la escuela o el colegio no puede funcionar si, digamos, por ejemplo, a nivel de Ministerio de Educación no hay una malla curricular que sea consistente. La escuela y el colegio no puede funcionar si no está una comunidad educativa vinculada a ese proceso. La escuela y el colegio no pueden funcionar si no tenemos lo más valioso que son nuestros estudiantes. Entonces, si ustedes se fijan, es un conjunto de factores que entre todos la hacen funcionar y le dan esa naturaleza de desarrollo complejo. Y en esa complejidad está la riqueza porque cada una de las partes cumple un rol fundamental. Básicamente es como la noción general de lo que tienen que entender. Habla de la noción moderna del sistema, entonces hablan de algunos autores precursores de esa noción. Aquí en la página 77 hay un cuadrito que se llamamos Sistema A, entonces revísenlo porque también les hacen un desdoble de cómo puede verse el enfoque noción moderno del sistema. A ver, sistemas socioculturales. El enfoque sistémico en la educación comparada, todavía en la página 81, le dedican mucho tiempo al enfoque sistémico. Y viene después el papel y la utilidad de los enfoques. Entonces aquí también revisar cuál es el papel y la utilidad que tienen los diferentes enfoques en los procesos de educación comparada. Cuál es el enfoque filosófico, el empírico positivista, el funcionalista, el dialéctico marxista y para qué funcionan, cuál es la funcionalidad que tienen. Esto es importante que lo tengan clarito, además de la explicación de cada enfoque, la función de cada uno, porque eso les puede entrar en el examen. Esto de las funciones está en la página 85. Vamos a ver qué más tengo aquí. Y, ay carambas, y se terminó el capítulo. Vamos a ver aquí en la presentación. Hablan de los enfoques inadecuados, hablan de sí, todo lo que ya les dije. La dualidad, bueno, las diferencias. La dualidad global muestral. Tienen que entender qué significa la dualidad global muestral, que es aquella que compara rasgos entre países. Es algo más general y más tradicional. La dualidad de enfoque problemas o enfoque total es específico del contexto. Entonces, esta permite que se busquen manuales, informes, estadísticas, censos que hablan sobre la educación. La global es datos muy generales de cada país. La que es de enfoque total de problemas o enfoque total ya es más específica de acuerdo al contexto. Esas partes sí las tienen que tener como claras acá. Después, bueno, esto ya lo vimos también, el enfoque filosófico, cuáles son las características. El histórico cultural también, en qué se basa, que va más que todo en la parte de cultura y humanismo. El empírico positivista, que les hablaba de que era un poco cuantitativo, aquí está el final, y métodos pues experimentales. El enfoque funcionalista, que ya habla más de tomar en cuenta el sistema y todo lo que se desarrolla en las ciencias sociales. El dialéctico marxista, que habla también de los cambios, de cómo se desarrolla el método, pero tomando en cuenta los pensamientos de Marx, y si viene centrado en la parte histórica.
Vamos a ver, esto ya les dije también, que tengan cuidado con esos tipos de ley de la dialéctica, la ley del movimiento, la interacción, la contradicción, la transformación. Y lo que estábamos hablando del enfoque sistémico. Tienen que ponerle atención. No es que se lo aprendan de memoria, es razonarlo, que ustedes lo reflexionen. ¿Cuáles son las posturas de diferentes autores que refieren al modelo sistémico? ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cómo se empezó a ver? Porque primero decían que era desde la parte tecnológica, claro, porque lo asociaron con las computadoras. En un inicio, quienes empezaron a analizar el modelo sistémico decían, sí, funciona como una computadora. Una computadora, para tener el procesador listo, funciona como todo. El hardware y el software no están desligados. Si no funciona uno, no funciona el otro. Entonces hablaban de un input y un output. Pero claro, más adelante llegaron otras personas y empezaron a decir, pero es que resulta que el modelo sistémico no solo está en las computadoras. Analicen cómo se mueve la sociedad. Es un modelo sistémico también complejo. Analicen cómo funciona el cuerpo del ser humano. Es un modelo complejo también que funciona de forma sistémica, ninguna parte está desvinculada. Analicen cómo funciona el sistema educativo, que fue lo que hizo Edgar Morin después, o muchos años después, y él dijo, no, en educación también tenemos complejidad, vean el modelo educativo, y tiene razón. Entonces, ese tipo de aportes son los que ustedes tienen que ir revisando como en grosso modo cuáles fueron las diferentes perspectivas que se le dio al enfoque sistémico y el nuevo modelo o el moderno sistémico de qué trata. Y aquí termina el capítulo 2. No sé si tienen alguna pregunta o bien como me dijo Alex, yo sé que todo es ahorita como demasiada información y yo sé que ya están cansados también porque es como mucho lo que tienen que digerir. Entonces, ya les digo, quedo a completa disposición de ustedes. Pregunta que tengan, yo trato de revisar la plataforma casi todos los días. Entonces, siempre voy a estar al pendiente. Voy a estar de tratar como de llevarles una ruta o una guía, aunque yo sé que ya ustedes tienen la unidad 1 y están con la entrega de la tarea 1, antes de la apertura de la unidad 2, como irles haciendo rutas de aprendizaje por semana para que no se me vayan a perder. Pero sí me parece que es importante que ustedes ingresen a la plataforma, María Victoria, ingresen a la plataforma por lo menos de 2 a 3 veces por semana, porque como ya saben, nuestra dinámica de trabajo es más virtual y ya no tenemos nada de forma presencial, pero ni la tutoría. Entonces, acostumbrarnos a no dejar las cosas de último, que ustedes siempre estén al tanto de todo, que no se me pierdan y estén revisando. Si entran de 2 a 3 veces por semana, no se me van a perder. Yo trato todos los lunes de ingresar, de revisar qué falta, voy entrando miércoles otra vez y fin de semana. Entonces, y si hay alguna pregunta que me hagan, ya les digo, yo siempre estoy entrando. Tengo varias asignaturas, tengo también asignaturas en posgrado, entonces siempre estoy como conectada revisando. Dice María Victoria, los esquemas y líneas de tiempo se pueden hacer en aplicaciones tecnológicas y poner el enlace. Bueno, puede hacerlo, yo no tengo ningún problema, pero siempre corrobore que el enlace, el embed code que se va a compartir sea público para que se vea por cualquier otra persona. Porque sucede mucho que a veces, claro, vos estás trabajando, qué sé yo, en Canva, por ejemplo, y entonces estás haciendo muy bonito el esquema y demás. Y tal vez el enlace que le diste de compartir es el que aparece en la barra de arriba y ese no se abre porque es el de tu profile. Tenés que buscar en el archivo siempre y fijarte que aparezca el modo compartir al público y ya con eso cualquiera lo puede ver. No tengo ningún problema. Usted sea creativa y cualquier cosa en caso de que yo no lo pueda abrir, yo le voy a escribir y entonces arreglamos. Entonces yo en eso soy muy accesible. Sí les insto que trabajen con tecnología, les insto que exploren, que busquen, si quieren más recomendaciones de alguna otra herramienta que no saben usar o cómo hacer, hablamos y poco a poco nos vamos ayudando entre todos, que esa es la riqueza de estos espacios. Entonces, chicos, no sé, además de María Victoria, si tienen alguna otra consulta. Bueno, si no hay otra consulta, lo que vamos a hacer es que vamos a dar por terminada la sesión. Yo voy a subir esta videotutoría al entorno, ya la voy a grabar, a guardar, la voy a terminar de revisar bien, la guardo en mi canal de YouTube y después se la subo al entorno para que los otros compañeros que no pudieron estar la puedan ver por diferido. No, con todo gusto. Aquí estamos y continuamos y espero que nos sigamos encontrando en 2 semanas, si Dios quiere. Vamos cada 15 días, ¿no?
Entonces ahí nos vemos y ya les digo, aquí quedo atenta para lo que ustedes necesiten. Entonces damos por finalizada la sesión, que tengan buena tarde y cualquier duda que tengan incluso con la tarea en estos días me escriben. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.